¿Qué tal? Hola, un gusto. Bueno, nuestro grupo está compuesto por Verónica Vargas y José Bernal. A continuación vamos a comparar las tres lecturas que nos corresponden. Bueno, como referencia que tenemos que iniciar que la negociación es un punto importante dentro de las relaciones internacionales. Estas tres lecturas abordan este tema central, pero vamos a ver desde qué perspectiva la toma. Para empezar, tenemos que el análisis de las técnicas de negociación y resolución de conflictos de Bárbara analiza desde la negociación en base a los temperamentos. Menciona que las personalidades afectan a la negociación. Por parte de la teoría de juegos de señor Álvaro, menciona que la probabilidad en base al análisis de la teoría de juegos afectan a las negociaciones de las partes en la decisión de las negociaciones. Por último, tenemos el libro de Murray, donde menciona que se basa en base a las estrategias y en base a las estrategias de competitividad y resolución de problemas. A continuación, mi compañera Verónica lo explicará de mejor forma. Muchísimas gracias, compañero José. En efecto, estamos tratando el tema de las teorías racionales y es importante entender que estas teorías racionales se centran en esta idea de que los actores estatales toman decisiones de manera estratégica, de manera calculada, buscando siempre maximizar, pues, en efecto, sus propios beneficios e intereses. Estas teorías parten de la premisa de que los estados son entidades racionales que actúan de forma deliberada y consciente, evaluando cuidadosamente las opciones disponibles y eligiendo las que consideran sobre todo más favorables para alcanzar los objetivos que estos y estas tienen. En ese sentido y en la línea de lo que comentaba el compañero José Bernal, es importante ir indicando o haciendo una comparación de estos tres autores que en esta ocasión nos hemos permitido analizar y que son Buchat, Corbett, Bárbara, Cremades, Guisado, Álvaro y Murray John. Me voy a permitir en este momento a mencionar los estilos y los tipos de juegos de cada uno de estos autores sumamente importante. Y ahí en el caso puntual de Buchat, Corbett, Bárbara, quiero mencionarles que en efecto, pues tenemos, digamos, varios estilos no menos importantes que mencionar, ¿no? Y está, por ejemplo, este estilo que tiene que ver precisamente con el competitivo o los estilos colaborativos, el evitativo, el acomodaticio. Estos estilos de negociación interesante que nos plantea Buchat Corbett Bárbara en su libro Técnicas de negociación y resolución de conflicto, el competitivo va en la línea de maximizar los propios intereses a expensas de la otra parte. El colaborativo procura buscar un acuerdo que beneficie a las partes. El evitativo, como su mismo nombre lo indica, se busca precisamente evitar el conflicto y la confrontación, y este acomodaticio precisamente cede ante las diferentes demandas que precisamente puedan tener y lo que procura es mantener la armonía, en este caso, de los actores. Ahora precisamente vamos a analizar los tipos de juegos y análisis estratégicos precisamente de lo que menciona Cremades Guisado Álvaro, ¿no? Y este plantea varias formas de juegos, ¿no? Y hay un juego que es estático, hay un juego que es dinámico y hay un juego que también es experimental. Este juego estático va por la línea precisamente de analizar esa decisión de manera estratégica tomada precisamente por los actores involucrados en el conflicto. Este juego dinámico precisamente considera la interacción estratégica entre los actores a lo largo del tiempo. Y precisamente lo que tiene que ver con el tema del juego experimental, este modelo utiliza o analiza en los experimentos para estudiar precisamente el comportamiento de los actores frente a las situaciones conflictivas que se puedan presentar. Ya en este caso, John Murray precisamente también plantea una serie de estilos sumamente interesantes que tienen que ver con el competitivo, que tiene que ver con la resolución del problema. Y estableciendo precisamente esta comparación que teníamos antes con lo que nos mencionaba Buchat Corbett Bárbara, ¿no? Que también plantea, digamos, el estilo competitivo. Acá este estilo competitivo también desde John Murray
Precisamente él lo que intenta este estilo es maximizar las ganancias, utilizar precisamente las amenazas, manipula, tarda en conceder, prevalece el interés propio y prevalece sobre todo, digamos, la competencia. Se genera cierta fricción, digamos, en este estilo competitivo. Y ya en el estilo de la resolución de problemas, un poco se plantean los intereses comunes, en este caso de las partes, ya reconoce la independencia y busca precisamente una adaptación de las mismas, es decir, busca, digamos, una forma de poder solucionar los conflictos que se puedan presentar. También me voy a permitir precisamente establecer una comparación de cada uno de estos autores en torno a las ventajas y al marco teórico de cada uno de estos, ¿no? Las ventajas, en este caso, que plantea Buhat Corbett Bárbara, ella dice que permite conocer las personalidades que influyen en la toma de decisión para en las negociaciones, ¿no? En base a esto, el También, negociador puede fortalecer sus actitudes y carácter precisamente para alcanzar una mejor negociación. Y vemos aquí cómo influyen, decíamos precisamente en el análisis con el compañero José Bernal, digamos, las emociones también y las personalidades, cómo se hacen evidentes, ¿no? Luego, precisamente en lo que propone Cremades Guisado Álvaro, dentro de las ventajas, este autor señala que la metodología de la teoría de juegos ofrece una serie de ventajas en el sentido que permiten formalizar las interacciones entre los actores, identifican precisamente los incentivos que guían sus comportamientos y predicen las posibles consecuencias de las decisiones, ¿no? Y ya en este caso, lo que plantea John Murray en cuanto a sus ventajas también, cuando conocemos la estrategia de los modelos de negociación, podemos tomar posiblemente una mejor vía en la resolución de esa negociación. Entonces, aquí hemos podido identificar cada una de las ventajas de los diferentes autores, no menos interesantes, pero cada una, digamos, con sus particularidades. Y ya en el marco teórico, en lo que plantea la autora Budget Corbett Bárbara, precisamente el marco teórico tiene que ver con elementos del temperamento, del estilo de negociación, de la resolución de conflictos, de la toma de decisiones estratégicas y sobre todo la comunicación. Vemos cómo estos elementos, digamos, forman parte importante en la línea precisamente de poder trabajar con este planteamiento de esta autora. El autor Cremades Guisado Álvaro, ya en el marco teórico plantea precisamente los actores del conflicto, las reglas del juego, la información, la incertidumbre, las emociones, también en la línea de poder tomar las decisiones. Y John Murray precisamente define los patrones de reconocimiento en las negociaciones, los intereses, las ganancias, reconocer las fortalezas y debilidades de una postura competitiva y de resolución de problemas. Entonces, hemos podido ver cómo de manera interesante, digo yo, estos tres autores plantean estas formas de negociación precisamente en la línea de la cooperación internacional y de las relaciones internacionales. Un poco lo que yo podría decir es que en el caso, por ejemplo, de Cremades Guisado, analiza la teoría de juegos y su aplicación al análisis estratégico de conflictos internacionales, ofrece una revisión metodológica de la teoría de juegos y su aplicación al análisis estratégico de conflictos internacionales, revisa la literatura existente sobre la teoría de juegos y presenta un modelo propio para el análisis estratégico de conflictos internacionales y adopta sobre todo una nueva perspectiva en el análisis estratégico de conflictos internacionales y ofrece además un marco metodológico sumamente interesante para digamos, para para este tema, ¿no? Para el estudio de este tema. Murray, en cambio, examina las diferentes teorías de negociación, brinda una visión general de las principales teorías de negociación, analiza críticamente las diferentes teorías de negociación y presenta sus propias ideas sobre el tema. Pero además, un dato muy interesante es que proporciona una comprensión profunda de las diferentes teorías de negociación y su aplicación en la práctica. Y ya en este caso de la autora que tiene Bucket Corbett Bárbara,
un poco se centra en las técnicas de negociación y resolución de conflicto, presenta una guía muy práctica que hemos tenido la oportunidad de, conjunto con el compañero José Bernal, digamos, de tratar de ejemplificarla, de hacerla operativa, ¿no? Poniendo en la práctica los ejercicios. Y esta guía es una práctica para la negociación y la resolución de conflictos. Utiliza ejemplos y casos prácticos para ilustrar las técnicas de negociación y resolución de conflictos, pero además ofrece, digo yo, una guía valiosa para aquellas personas que sobre todo buscan mejorar sus habilidades de negociación y resolución de conflictos. A continuación, el compañero José Bernal. Muy amable y más que nada súper entendible todo lo que se acaba de explicar. Yo a continuación voy a mencionar sobre las desventajas que encontramos, más que nada las desventajas comparándolas en las lecturas. Bueno, por un lado, comprendemos que a nivel de la evasión provoca la pérdida de oportunidades de maximizar ganancias, oportunidades y beneficios. Esto por evadir conflictos. En el lado competitivo tiene una visión de suma cero donde solo gana uno, no ve esa parte de cooperación, tiene ese sesgo. Asimismo tiene una alta probabilidad de conflicto. En la parte adaptativa no expresa sus sentimientos y no está conforme con los resultados. Finalmente, el colaborativo cooperativo tiene un sesgo de cooperación. No contempla la posibilidad de que hay ocasiones donde no todos pueden ganar. Por el lado de las desventajas a nivel de la teoría de juegos, a pesar de considerar de que ciertos tipos de juegos toman la perspectiva social, no considera la parte emocional y el temperamento del negociador como las otras lecturas lo plantean. Asimismo, no se puede generalizar porque recordemos que las relaciones internacionales son una ciencia social, la cual no es una ciencia exacta. Entonces, a nivel internacional esto no se podría generalizar. Finalmente, las desventajas en el lado competitivo. Tiene un sesgo de confrontación, posición a la defensiva, depende de la manipulación y se limita solo a ver ganancias. No se limita a una visión mayor a futuro de cooperación. Por último, en la parte de la resolución, tiene un sesgo de cooperación, evita estrategias conflictivas, alta vulneración de engaño y requiere habilidad sustancial. Finalmente, lo que quisimos con mi compañera, planteamos tres ejemplos que definen de forma correcta y comparan cómo se puede ver en estas lecturas las diferencias aplicadas a las relaciones internacionales. El primer ejemplo es la crisis de los misiles de Cuba. Durante la Guerra Fría, la teoría de la competencia entre Estados Unidos y y la Unión Soviética se hizo evidente con la crisis de los misiles de 1962. Ambas superpotencias estaban en una competencia por la influencia de América Latina. La presencia de los misiles nucleares soviéticos en Cuba llevó a una tensión extrema. Sin embargo, finalmente se llegó a un acuerdo de negociación. Aquí, ¿cómo se ejemplifica? Aquí podemos ver que aquí estaban en un punto muy alto de este conflicto armado. Sin embargo, también aquí se podría evidenciar en ese entonces el presidente Kennedy tomó una posición de calma. Si él correspondía de forma agresiva, esto podía culminar en una guerra. Por otro lado, en el ejemplo de la teoría de los juegos, en la negociación del acuerdo de paz, como es el acuerdo de Camp David de Egipto e Israel, se utilizó la teoría de juegos para modelar las posibles estrategias y encontrar un equilibrio que satisfaga a las ambas partes. Como ven, aquí finalmente se firmó un acuerdo. Por último, tenemos el ejemplo del Tratado de No Proliferación Nuclear. Aquí tenemos claramente cómo es la teoría de la competencia entre las potencias a nivel nuclear, donde, por ejemplo, las potencias nucleares han buscado mantener una ventaja en este campo, mientras los países no nucleares han presionado por un desarme a nivel nuclear. Por ejemplo, aquí vemos que las potencias buscan tener más armamento y a la vez mejor armamento nuclear. Entonces, aquí es una competencia por quién tiene mayor poder a nivel de este tipo de arma. Sin embargo, este tratado de no proliferación nuclear, ahí podemos ver que esta es la parte de negociación, donde la parte de resolución ha buscado
implementar este acuerdo para que las partes estén satisfechas de cierta forma. Finalmente, esperamos que las comparaciones a nivel de ventajas, desventajas, a nivel de marco teórico, a nivel de conceptos, haya quedado claro y que esto haya sido una exposición satisfactoria. Agradecemos mucho y listo. Gracias. Gracias.